Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a la Fundación Rodríguez Acosta. Para los que no me conocen, mi nombre es Íñigo Entrala, soy el nuevo gerente de la Fundación. Llevo poquitos meses, llevo desde mayo. Y hoy creo, si no me equivoco, que es el primer acto de la Fundación que hacemos aquí, con lo cual, bueno, pues la verdad es que es un placer. Siguiendo el ideario de nuestro fundador, del pintor José María Rodríguez Acosta, la Fundación es y debe de ser centro de conocimiento, de cultura, de arte y de ciencia. Y hoy comenzamos esta nueva andadura con estos tres, que yo digo galácticos en términos futbolísticos, son tres expertos, son tres amigos, y va a versar sobre el jardín del pintor José María Rodríguez Acosta en el contexto del arte y la cultura a principios del siglo XIX. Para ello, me van a permitir que lea brevemente, digo brevemente porque me pasaron el currículum y era para haber estado aquí 3 días hablando de cada uno, pero en fin, el currículum de cada uno. Don José Tito, no por nada, es el más joven de todos, granadino, paisajista y estudioso del jardín, ha sido conservador del Jardín Botánico de la Universidad de Granada. Sus principales líneas de investigación son los jardines de Al-Ándalus y los orígenes del jardín moderno en los países del Mediterráneo. Su tesis de doctorado fue la primera realizada en España sobre restauración de jardines históricos y como experto en restauración de jardines recibió en 2011 el Premio Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio. Es autor y coautor de más de 50 proyectos de creación y restauración de jardines en España, Italia y diversos países árabes. Autor de más de 100 publicaciones, entre ellas El Jardín Hispano-Musulmán, 2011, y Los primeros jardines de la Alhambra, 2023. Ha comisionado 11 exposiciones sobre jardines, miembro de la Real Academia de Bellas Artes de Granada y de diversos comités científicos internacionales. Presidió hasta 2021 el de Red de Jardines Históricos del Consejo de Europa. Este año ha recibido por su trayectoria el premio Ipluyum de la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza. Don Fernando Acale es doctor, arquitecto especializado en patrimonio. Actualmente es profesor del Máster de Rehabilitación de la Universidad de Granada y del Máster de Restauración de la Universidad del País Vasco. Buena parte de su actividad profesional gira en torno a la historia de la arquitectura y el urbanismo, lo que le ha llevado a investigar sobre edificios de gran valor patrimonial como el Hospital Real, Torres Bermejas, que está ahora de moda y de congratulación por su apertura, el Hospital Real, Cuarto Real de Santo Domingo o el Convento de San Francisco Casa Grande. Como arquitecto, ha realizado los proyectos de restauración y rehabilitación de edificios históricos como el Hospital de San Juan de Dios, Casa Yanguas en el Albaicín, los baños árabes de la Zubia o la reparación de la cubierta de la sala de la Barca en la Alhambra. Actualmente se encuentra trabajando en el diseño de la cubrición y musealización del yacimiento de los Mondragones, en el diseño del parque colindante, la rehabilitación del Polinario en la Alhambra o la restauración de los palacios Miravalle y Castillejo. Nuestro tercer espada, y ahora me paso al mundo taurino, es David Martín López, profesor del Departamento de Historia de Arte de la Universidad de Granada, premio extraordinario de tesis doctoral con su tesis Convención Europea, Estética Masónica, Arquitectura y Urbanismo, siglos XVIII-XX. Desde hace años imparte la materia de Historia del Jardín, Conocimiento, Intervención y Paisajismo en la Facultad de Filosofía y Letras. Ha realizado estancias de investigación en Portugal, Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, siendo miembro del Instituto de Estudios Canarios, adscrito al CSIC, del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, del Instituto de Historia de Arte de la Universidad de Nova de Lisboa. Su investigación se centra en el análisis de la arquitectura y el urbanismo desde el siglo XVIII, con especial atención a los lenguajes eclécticos del siglo XIX y las identidades vernáculas. Ha sido comisario, entre otras exposiciones, de la exposición Granada Jardín Abierto en el Palacio de Almirante 2021 y Patrimonio y Conflicto 2024 en la Universidad de Granada. Bien, esta es la presentación de nuestros ponentes de hoy. Yo
para que ya empiecen, les voy a explicar un poquito y muy breve el protocolo que vamos a seguir. La mesa redonda se ha planteado en 3 intervenciones de 10 minutos y queremos, o nos gustaría que haya interacción con el público. Empezará el profesor Tito, que nos hablará de contextos paisajísticos previos a la construcción del Carmen de la Fundación. El profesor Fernando Acale tomará seguidamente la palabra para describirnos los procesos de construcción del edificio, aspectos técnicos, topográficos y urbanísticos. Y el profesor David Martín cerrará la ronda de intervenciones haciendo una revisión de cuestiones estilísticas y del edificio una vez construido. Entonces, la idea es que hable uno, otro y después pasamos a la fase de intervenciones, de preguntas, pero que si alguien en algún momento de la intervención de cualquiera de ellos quiere hacer alguna pregunta, lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Y al finalizar la mesa redonda, pues tendremos un paseo por el jardín en el que nos seremos guiados y recibiremos las explicaciones pertinentes de cada uno de ellos. Yo, desde este momento, dejo la palabra ya en manos de don José Tito y empezamos con la mesa redonda. Muy bien, pues, bueno, gracias por estar aquí. Es un placer y además un placer por muchos motivos, entre otros, porque genial que la Fundación retome actividad y movimiento, ¿no? Y ver la sala y ver tantos amigos aquí, pues es un motivo de satisfacción. Muy breve, porque ha dicho 10 minutos, yo pensaba que no iba a decir el número y eso te pone en un compromiso de sintetizar mucho. Una de mis manías es que lo que permite dar valor a los objetos culturales, a los objetos estéticos, es su enfrentamiento, su diálogo con el contexto donde se produce. Y el momento en que se comienza a hacer, y durante el tiempo que se hace, porque también va cambiando el jardín, que vamos a ver luego, es un momento muy especial en la historia de la jardinería. La historia de la jardinería había conocido una evolución que tenía fuertes componentes de cosmopolitismo en todas sus realizaciones. Desde la época de Roma eran muy similares los jardines que se hacían en el norte de Marruecos a los que se hacían en Pompeya o los que se hacían en Conímbriga. En la época de la Edad Media pasaba prácticamente igual. Había condiciones derivadas de la geografía y del clima, pero una gran uniformidad en las propuestas, lo mismo que pasa en el Renacimiento, lo mismo que pasa en el Barroco. La red de influencias, la red de imitaciones, de innovaciones es riquísima y todo está interconectado. Y luego pasa con el último gran movimiento cosmopolita, que es el paisajismo, que se origina casi de forma simultánea en Inglaterra y en Francia. En el siglo XIX, la herencia de ese último movimiento cosmopolita en el jardín domina, y en el siglo XIX, prácticamente en todos los países, se hace un tipo de jardinería muy similar. Era lo que se consideraba el jardín moderno. Eso entra en crisis por muchos factores. Por una parte, aparecen amplios movimientos de tipo nacionalista en todos los países europeos que reivindican que las artes tienen que tener componentes nacionales y refuerzan singularidades, buscan en el pasado cosas que puedan identificarlos y diferenciarlos de otros países. Y por otra parte, hay una conversión de la burguesía dominante en Europa que en su época inicial, digamos, revolucionaria, había rechazado el jardín del príncipe, había rechazado los grandes jardines formales que se hacían en el barroco y su continuación, y había defendido el jardín paisajista como jardín ligado a la naturaleza, como jardín irregular, como jardín más libre, etc.
Sin embargo, la nueva burguesía de finales del siglo XIX quiere recuperar los fastos de la vieja aristocracia. Y esos fastos significan abandonar la irregularidad y volver a los formalismos. Formalismos que estarán hechos en clave regional. Eso nos permite entender este jardín, porque esa lucha contra la antigua irregularidad, esa nueva geometría dentro de los jardines, se va a producir con muchísimas variantes. Vamos a resumirla en dos. Una, los revivals en tipo historicista, cuando se hacen nuevos jardines a la barroca en Francia, nuevos jardines a la renacentista en Italia, incluso en Inglaterra se hacen jardines a la Tudor, es decir, que el revival llega incluso a la zona más potente del paisajismo, que era Inglaterra. En España, esa invención de hacer jardines a la musulmana, que no se sabía exactamente lo que era, había que inventarlo. Esa es una de las líneas, el buscar tradiciones locales, regionales. Y la otra línea es incorporar al jardín todas las innovaciones, tendencias, geometrías que se estaban generando en los distintos istmos de finales del XIX y principios del XX. Estamos hablando de simbolismo, estamos hablando de cubismo, estamos hablando de cosas abstractas, estamos hablando, al final, Art Deco, que es el movimiento que está ahora de moda magnificar. Y en esa moda también se utiliza en esta Santa Casa. Y lo que hace el pintor es hacer una obra muy personal, una obra de arte. Él concibe el jardín como una obra de arte, como un modo de expresión y recepción de sensaciones estéticas, que comulga con estas dos opciones que se estaban produciendo en toda Europa. Por una parte, recuperar tradiciones locales. Él lo hace con, por ejemplo, el uso del ciprés y el uso del tallado en topiarias arquitectónicas que se hacía en los Cármenes de Granada. Y, por otra parte, él utilizar muchísimas de las novedades formales que sin duda conocía en sus viajes en Europa. Con lo cual, este jardín es absolutamente excepcional. Para terminar, decir que en aquel momento se estaba reivindicando el inventar un jardín español moderno, las dos cosas al mismo tiempo. Una de las premisas de Rusiñol, eso que él llamaba los jardines modernistas, y estaban expectantes viendo a ver las novedades que se estaban produciendo en jardinería, todos los intelectuales de España, y se deslumbraron con este jardín. Este jardín les dio la respuesta a una de las posibilidades de hacer un jardín español moderno. Y la prueba es la influencia que vemos en los medios de prensa, en los anuncios de coches y de cosméticos que se hacen en los años 20, donde hay connotaciones que nos dicen que tenían en la mente el gran jardín que se estaba haciendo aquí. En los 5 grandes libros que hacen extranjeros entre el 20 y el 26 sobre jardines de España, este jardín tiene un capítulo propio. Eso es absolutamente insólito. O sea, incluso cuando no estaba acabado, cuando no estaba terminado este jardín, aparecía en Gros Morts con un capítulo específico, o en Villiers Stewart, es decir, que es algo sorprendente. Y esa fama del jardín que deslumbró a los intelectuales y a los amantes de la jardinería en los años 20-30 declina cuando en la Guerra Civil se impone el jardín regionalista a la andaluza, a la árabe, en toda España. Y este jardín pasa a ser demonizado. Como prueba, para terminar, una frase que me parece muy definitoria de la mala fortuna que tuvo este jardín en los años 50-60. En la primera obra de historia del jardín que se publica en España, los jardines de España de la marquesa de Casavaldés, se dice de este jardín: es un jardín que no está en su ambiente. Es lástima
que teniendo tantos elementos tradicionales granadinos para crear un jardín de suma belleza, se volviese su dueño hacia Italia, donde esta clase de jardines son muy corrientes. Directamente no es verdad, pero está claro que un jardín moderno era ya un delito. ¿Cómo se le ocurre al lado de la Alhambra hacer un jardín que no es una copia de la Alhambra? Como luego vamos a tener debate y vamos a pasearnos, eso es para abrir boca. Bueno, yo tengo el difícil papel de esbozar de alguna forma el espacio donde estamos y el espacio topográfico de la ciudad en el que estamos, nos encontramos, y cómo se gesta el edificio, ¿no? Y empiezo con una disculpa, ¿no? Se pueden imaginar que voy a tener que pasar de puntilla, ¿no?, por muchísimos aspectos, pero bueno, espero al menos los aspectos más interesantes poderlos comentar. Bueno, en primer lugar, nos encontramos en un espacio de la ciudad que es un espacio muy singular, un espacio no habitado hasta prácticamente principios del siglo XIX. Esto es así por tres cuestiones, es decir, estamos en el entorno de la fortaleza, estamos en un lugar de mazmorra y estamos en un lugar donde había un cadalso, un rollo que le da nombre, ¿verdad?, a la calle del Niño del Rollo, donde me imagino que se realizarían ejecuciones periódicas. En este contexto hay que esperar hasta finales del siglo XVII para donde encontramos una ordenanza que permite cubrir y llenar de cascajos esas mazmorras, y a finales del XVIII pues, se subasta el huerto de Torrebermeja y se empieza a urbanizar de alguna forma este espacio. La primera imagen que tenemos nos la da Dalmau, donde ya aparece un viario, ¿verdad? Aparece un callejero que prácticamente es el que llega hasta principios del siglo XX. Y en 1853 empezamos a ver en el plano de Contreras algunas edificaciones ya construidas, como el Carmen de Peñapartida, el Carmen de los Catalanes, que se podría datar en el primer tercio del siglo XIX. Y aparece una manzana de casa muy particular entre la calle Niño del Rollo y la calle Aire Alta, con una forma muy singular en torno a un callejón que aparece en alguna planimetría como calle de la Verónica y luego como callejón del Rey Chico, que parece que es el germen, de alguna forma, de todo lo que aquí se gesta. Lógicamente, eso hace que el ayuntamiento preste ya alguna atención a esta zona de la ciudad, se realizan las primeras alineaciones, los primeros empedrados y empiezan a construirse las primeras casas. Y en ese contexto encontramos una casilla pequeña promovida por una señora, Emilia Roldán, que recibirá a partir de ese momento el nombre de Carmen de Santa Emilia, que es una construcción que actualmente se encuentra fagocitada dentro de la residencia de becario. Es decir, es un edificio pequeñito de 30 metros cuadrados al que se accedía desde la placetilla, con lo cual estaba más alto que la rasante de la calle y que tenía la singularidad de tener un jardín de 700 metros cuadrados. ¿Vale? Esta señora, que es propietaria además de todas esas casas que dan a ese callejón, pues termina por venderle todo este lote de casas, propiedades, a José María Rodríguez Acosta, y en torno a 1913. La verdad es que el arranque del proyecto existen muchísimas dudas y bueno, es interesante porque el debate queda abierto y seguro que habrá aportaciones en el futuro que clarifiquen muchas cosas. Pero está claro que José María Rodríguez Acosta, que siempre hemos entendido que esto es como un autorretrato arquitectónico, ¿verdad?, de él, que además va evolucionando a lo largo del tiempo, como ocurre con su propia figura, va a necesitar, lógicamente, el apoyo de una serie de técnicos, porque él no es técnico, ¿no? Entonces se va arropando una serie de arquitectos y yo creo que hay un papel muy importante en el arranque de dos personajes que son Ángel Casas y Modesto Cendoya. Principalmente, bueno, ellos debían de ser muy amigos del pintor y compartirían todas estas inquietudes, ¿no? Siempre se le ha atribuido ese primer proyecto a Ricardo Santa Cruz, arquitecto malagueño, que es el que firma los primeros planos. Esos planos son del año 16, pero no hay que olvidar que en agosto del 17 se solicita licencia con un proyecto de Modesto Cendoya, cuyo contenido no conocemos, pero se hace referencia a la licencia, a la planimetría firmada por Modesto Cendoya. No sé, se abren posibles campos, no sé, Javier, corrígeme si hay alguna... o luego... Bien.
En ese sentido, al final, lo importante es que hay una planimetría en la que se representa un proyecto de edificio que es el que se pone en marcha. Tampoco desconozco si Ricardo Santa Cruz tiene alguna función durante la obra en esos años, si acude a obra o no acude a obra. Lo importante es que aquí hay unos problemas técnicos importantes que acometer. Modesto Cendoya creo que es un aliado en ese primer momento, en el sentido de que tiene la experiencia de haber hecho el Hotel Palace y le puede ser de gran utilidad en todo lo que son los desmontes y contención de tierras y demás que se tienen que ejecutar. Y el proyecto pues, coge su curso con un diseño que mantiene unas pautas a lo largo de toda la formalización del edificio, incluso con la pérdida de algunos aspectos que luego se recuperan en la última etapa, ¿no? Sí es cierto que ese proyecto se va depurando a lo largo del tiempo. Santa Cruz no sabemos en qué momento deja su relación con el edificio, pero sí sabemos que aparece Ana Sagasti en el año 21 con unas ideas novedosas que hacen que algunas cuestiones que aparecen en ese primer diseño de Santa Cruz se depuren, desaparece el entresuelo, se modifica la posición de la torre de poniente, aparece ya como un elemento importante, se definen las escaleras, etcétera. Pero, por algún motivo, la estancia de Ana Sagasti en este edificio es muy corta, son tan solo un par de años. Hay distintas opiniones, distintas teorías, posiblemente por discrepancias con el propio pintor. Y aparece en último lugar un joven arquitecto de 29 años, granadino, José Felipe Jiménez Lacán, una persona que está relacionada con la familia, está construyendo otros edificios para la familia y parece que es la persona adecuada para ayudar o conseguir la finalización del edificio. Y realmente es el arquitecto que acompaña al edificio hasta su culminación, ¿no? No sabemos tampoco qué parte hay de cada uno, qué aporta Jiménez Lacal. Existe una amplia planimetría donde se representan por primera vez aspectos constructivos del edificio, planos de forjado y cosas parecidas, al margen de los detalles de Zapata y demás que ya venían en los proyectos anteriores, ¿no? Y de esa forma, bueno, pues se concluye con lo que tenemos hoy en día, que no es poco. Claro, hay un elemento que va descompasado de alguna forma con la ejecución de la obra del edificio, que son los jardines. No quiero entrar mucho porque teniendo aquí a dos especialistas en jardines, pero sí es cierto que hay una pieza que es clave en todo el proyecto, hay una rótula que yo creo que marca todo, que es el criptopórtico. Una vez que el criptopórtico está construido y se marcan esos ejes, ese criptopórtico va acompañado ya de ese espacio de jardines, y eso sí podría, claramente forma parte de esa primera época, hasta que llegan a Sagasti, ¿no? En ese momento, cuando Ana Sagasti llega, se encuentra un criptopórtico ya construido, una cimentación del edificio, una estructura de planta baja también levantada, el arco, la portada se supone renacentista que ya estaría colocada, y sobre todo los jardines en un nivel de definición muy alto, ¿no? Bueno, paro aquí porque no he controlado el tiempo y no sé si me he extendido, pero seguimos. En primer lugar, agradecer al señor gerente y a la Fundación Rodríguez Acosta el poder estar aquí con Fernando y con Pepe, y además con tan docto público y entre ellos gente que ha analizado justamente este edificio, Juan Calatrava, Javier Moya. Por tanto, me toca la parte más difícil, que es hablar de algo que es complejo, como es el estilo, porque en realidad estamos en una sala que no es una sala, estamos en un salón que no es un salón, que es un zaguán, y ya vemos que este espacio es inclasificable, porque ni siquiera es una casa, es un atelier, y ni siquiera es un jardín para una casa, sino a lo mejor una casa que no es casa para un jardín. Entonces, ahí hay un término que ya implica complejidad. Complejidad también estilística. Fernando acaba de decir que esto efectivamente es casi un autorretrato del propio artista. Los artistas, como saben todos, siempre evolucionan en su plástica en función de su propia biografía, y precisamente el estilo de José María Rodríguez Acosta es un estilo en muchas ocasiones inclasificable, porque es europeo, pero también al mismo tiempo vernáculo. Es cosmopolita, bajo esas pautas del simbolismo,
que posiblemente sería el estilo en el que lo podríamos clasificar, pero tiene lenguajes rupturistas con el propio simbolismo. Por lo tanto, al final nos encontramos ante un espacio que, ante todo, desde mi perspectiva, aparte de simbolista y aparte de complejo estilísticamente, que ahora intentaré decir, es hermético. Desde mi punto de vista, el hermetismo también se palpa desde no solo el jardín, sino incluso los guiños que hace a esa identidad vernácula, en un momento, como ya comentaba Pepe, de problemáticas en torno a esa nueva identidad española y a esos nuevos regionalismos. El hecho de querer colocar una portada renacentista de Úbeda y no solo un guiño de una columna, de un material de acarreo de la Gran Vía o de otros elementos, es una clara manifestación de diálogo con el pasado y que justamente en contraposición en ese mismo eje, como luego veremos, justo detrás de nosotros, un arco que a veces se cataloga de Art Deco. Es verdad que el Art Deco ahora se utiliza y se banaliza mucho. Yo les pediría que miraran para este lucernario y hicieran un ejercicio visual, colóquenlo de cerramiento de cualquier torre de ayuntamiento de Estados Unidos en los años 20 y tendrían una solución Art Deco. Sin embargo, el hall, salón, zaguán, como lo queramos llamar, podría ser neohelénico, neogriego o Art Deco, según quien lo mire y según también el contexto geográfico del cual vengamos. Por tanto, ante todo estamos ante un lugar muy complejo donde el simbolismo se hace presente. Simbolismo que se puede ver incluso en el templo de Psique, en esa ruina, con ese valor pictórico plástico a través de la propia botánica, como luego podremos ver con esa rosa Banksiae, de Pitiminí, de San Francisco, como a veces se llama, pero ahí hay plasticidad posiblemente del devenir de la naturaleza y de la propia interacción con la falsa ruina, pero una plasticidad pretendida por el artista. No sabemos hasta qué punto la influencia de Arnold Böcklin con esa idea de la isla de los muertos se hace patente. Estos días, intentando ver hasta qué punto los cuadros, que fueron 6 de Arnold Böcklin, ese pintor suizo, generó tal difusión. Y es curioso que hasta Lenin tenía una litografía de la isla de los muertos, pero también el primer ministro francés, Clemenceau. También llega a tener Freud una isla de los muertos. Una isla de los muertos donde con ese ciprés y esa especie de isla donde hay masas arquitectónicas y volumétricas muy nítidas que podrían estar en correspondencia con estas soluciones que aquí se generan. Además, el hecho del color blanco que estábamos antes hablando puede ser contraposición al color elegido por el Alhambra Palace para no parecer una masa homogénea similar, y además es un color de modernidad, sin duda alguna. Hace que el estilo vaya más allá de la propia solución arquitectónica con la que se genera. En muchas ocasiones esa neoplasticidad puede dar a entendernos que estamos ante un nuevo clasicismo. Juan Calatrava hace años comentaba la idea de estuche, de cofre, de este espacio. En realidad, ese marco es complicado de entender, y es un cofre que, si lo abrimos por determinadas partes, nos va a sonar a otros elementos, a soluciones regionalistas, incluso a eclecticismos historicistas. Pero ¿cómo clasificar este jardín y cómo clasificar este atelier? Pues en realidad una mezcla tan personal y tan propia del artista, que a través de guiños de modernidad y guiños que tienen una esencia vernácula mediterránea, que también se pueden ver en otros pintores que están haciendo soluciones similares, podríamos a lo mejor llegar a esa conclusión. Lo cierto es que el carácter también neorrenacentista, no solo por elegir la cantoría de Donatello, porque al fin y al cabo hacer una copia de una pieza tan clave como esa y tan señera, hay una vocación de un neorrenacimiento, y un neorrenacimiento que está acorde con esas nuevas pautas
estilísticas que quieren intentar omitir algunas soluciones que tal vez estaban pues, más presentes en la Gran Vía. Cuando Fernando estaba comentando todo el elenco de arquitectos que están aquí participando, hay una cuestión que es interesante, es ver cómo un arquitecto que está en la familia, como Juan Monserrat Vergés, aquí no tiene participación. Es también una forma de ruptura con algunos postulados que previamente pues habían sido canónicos dentro de la propia obra de la familia y que aquí no tienen a priori, de momento no hemos encontrado, ¿no? Por tanto, soluciones que también tienen que ver con un cierto orientalismo. Y ahí a lo mejor hay personas que no están de acuerdo conmigo, pero yo veo un orientalismo más allá del sentido orientalista neolambreño o de un discurso hispano-musulmán. Yo veo también una solución de un oriente próximo de Estambul, de lo otomano, de lo neotomano. Para mí el criptopórtico me evoca a estar en una solución pseudo-art déco, pero pseudo-neotomana también. Y hay otros guiños que también van en esa línea de un nuevo orientalismo, que coincide también con su plástica, que Javier conoce perfectamente, la propia oriental, los retratos de José María Rodríguez Acosta y la pintura que vamos a ver en una determinada etapa, pues se imbuye de todo lo que puede ser un orientalismo ajeno a un discurso que sí había en la plástica granadina, que era vincularlo al componente neo-hispano-musulmán. Por tanto, hay como una ruptura de saber dónde está, obviamente, entre dos monumentos claves, como va a ser el propio hotel y las Torres Bermejas, pero al mismo tiempo marcar una cierta disonancia, incluso en la elección orientalista a la cual va a estar. Yo creo que el paseo nos va a dar la clave de que esto es inclasificable y que, por tanto, lo que he dicho, pues, justamente es esa complejidad. Muy bien. Antes del turno de preguntas, es que como se han referido a él en varias ocasiones, Javier Moya es nuestro conservador y aparte de ser experto en la figura del pintor José María Rodríguez Acosta, es experto en el jardín y es experto en el edificio. Con lo cual, Javier, si quieres, pásate aquí delante, por favor. Sí. Pásate, porque va a intervenir. Pásate. No seas tímido. Sufre. Siéntate ahí. Usted no se escapa. Hombre. Mira, para que pueda grabarse, necesita hablar al micro. Bien. Como habrá cosas que uno lo usa hasta que te haga pensando. Entonces, si quieres, como ha habido alusiones, entonces, por alusiones... Sí, yo tengo varias preguntas ya para ellos. El público, ya se empieza el turno de preguntas. Si alguien quiere, si no empiezo yo, si no empiezas tú, pues directamente. A mí me interesan los aspectos más biológicos del jardín. A mí me interesan los aspectos más biológicos del jardín, con lo cual la pregunta es para Pepe Tito. Entonces, cuando se hace el diseño inicial del jardín, fue un éxito desde el punto de vista de las plantas elegidas, que las plantas se adaptaron bien al clima granadino. ¿Se ha habido una evolución en este sentido? ¿Se ha habido plantas que había que cambiar porque no se adaptaban bien? ¿Y cómo ha sufrido el jardín en los últimos años con estos cambios que tenemos de largos veranos, temperaturas extremas, sequía? A mí me interesa la biología del jardín. Si me puedes decir algo, te lo agradecería. Sí, fundamentalmente el éxito fue un éxito formal. O sea, respondía a una necesidad, o sea, daba una vía de solución a problemas que se estaban planteando, o sea, un jardín que pudiera acoger las necesidades de los propietarios modernos con dinero de España y sorprendió y fue un éxito formal. No tanto en el tema de las plantas, porque la opción que tiene el pintor es muy radical. O sea, básicamente, quitando alguna anécdota, esto es un jardín que se hace con cipreses. No en el parterre
más bajo, que había unos setos también curiosos, también con elementos estéticamente muy rupturistas, como integrar bancos en setos, cosas así que... La mezcla de vegetal-mineral es una de las características de este jardín. O sea, hay diálogo de formas entre formas hechas con materiales de fábrica y formas hechas con cipreses. Es una cosa que podemos ver en muchísimos sitios, patios que se acaban mitad con vegetales, mitad con fábrica, con paredes. Y es un jardín que tiene cipreses y de dos maneras, uno recortado y otro libre. Cada uno de los dos tipos de cipreses tiene problemas diferentes. Los recortados, para mí está clarísimo, un ciprés recortado no aguanta más de 100 años. Empieza a envejecer mal y de forma en caída libre a partir de los 70-80 años, porque la fisiología del ciprés no se presta al recorte. O sea, en Francia, por ejemplo, utilizan el tejo. Y el tejo es fabuloso. ¿Por qué? Porque brota de madera muerta. Y tú a una pared de tejo que se te ha puesto así, la puedes retornar a este tamaño, sin problemas, porque sigue viviendo. Un ciprés no, porque vive solo en las puntas y no brota de madera vieja. Con lo cual, mantener una pared de recorte de ciprés, no digamos ya la glorieta, la corona que hay abajo, esa cúpula de cipreses, eso es ingobernable. Eran 9, ahora queda una que se ha comido a la otra. ¿Por qué? Porque el ciprés se comporta creciendo. Si uno va a Santa Clotilde y ve el jardín que hace allí Rubió y Tudurí, en Lloret de Mar, las paredes se han comido a las esculturas. Estaba aquí la pared, aquí la escultura. Y la pared ha ido creciendo y ha ido engullendo a la... ¿Por qué? Porque no se le puede retroceder. Ese es el problema de las topiarias, que en mi opinión, y luego aparte cuando se desnuda el ciprés por una parte no recupera, porque no brota de madera vieja, con lo cual está lleno de calvas y de implantes como en los dientes, que le ponen bojes o le ponen arrayán para tapar los huecos, porque el ciprés no lo puede tapar. Y los cipreses libres, y ya no me enrollo, tienen otro problema, que es que están colocados en alcorques que tenían una función estética. Por ejemplo, en el patio que se llama normalmente de Venus, los cipreses están hechos en un octógono tallado en la piedra de la solería. El ciprés ya no cabe, lo ha levantado, ha obligado a hacer más grande el alcorque, con lo cual se ha perdido la forma que quería tener el pintor. Algún amigo listo del mundo de la jardinería me dice que como el pintor no era jardinero no sabía hacer un alcorque. Al pintor le importaba un rábano que hoy tuviéramos el problema. Él lo hace porque piensa que aquello es lo que él quiere hacer, que es estéticamente lo que él quiere recibir viviendo aquí, y le importa un pito que dentro de 40 años tengamos el problema de que el ciprés no cabe. O sea, su sentido de la trascendencia no era, él hace el jardín para él. Me temo que no puedo estar de acuerdo. Venga, ánimo. Venga. A ver, por la experiencia que tenemos ahora, ¿no?, con la conservación de los cipreses gigantes, ¿no?, después de 100 y pico años, sabemos, y también por los alambres que se han ido quitando en los últimos años también, sabemos que estos cipreses, que ahora son monumentales, no estaba previsto que tuvieran ese tamaño. Tenían que ser mucho más pequeños, tanto en altura como en volumen. Y sabemos también que se podaban anualmente en altura y en volumen. Es decir, esa diferencia entre la topiaria clásica, ¿no?, de recorte y los cipreses que ahora vemos libres, no estaba pensada así, Pepe. Parece ser que se dejaron de recortar tal como estaba previsto a raíz de la muerte del pintor en el año 41, cuando no se entendió bien la idea de proporción
y de separación entre los ejemplares que iban a quedar libres, ¿no? Entonces, eso lo he visto yo, lo he vivido aquí, como la idea de que esos cipreses, cuanto más grandes, mejor, cuanto más viejos, cuanto más grandes. Este jardín es una maceta, entiéndase lo que quiero decir. Es un espacio muy pequeño, con una tierra de mala calidad, porque era de relleno, era una, bueno, pues no estaba preparado para un jardín del volumen que tiene ahora. Y por otro lado había también en la idea del pintor una idea de proporción de la naturaleza frente a la arquitectura. Todo eso, al desaparecer él, no se entendió, se desproporcionó la vegetación y ahora hay unos muy serios problemas con la conservación de ese jardín, precisamente por no haber entendido la idea original, ¿no? Eso que tú dices es muy frecuente en todos los jardines, el que los cipreses, primero, se le pongan alambres para mantener una forma más vertical de la que tienen. Eso es frecuentísimo y te lo puedes encontrar en cantidad de cármenes, en cantidad de tal. Y segundo, el controlar tamaño en altura relativamente también. Pero un ciprés libre desarrolla unas raíces que no desarrolla un ciprés en una pared. Y son las raíces las que te están creando los problemas. Claro, si es como un bonsái, es decir, si tú recortas la parte aérea, pues la parte subterránea también se mantiene, digamos, mantiene en un bonsái se recorta, aquí no puedes. Aquí no puedes. Aquí no puedes. No puedes, pero esa diferenciación entre la topiaria muy arquitectónica y los cipreses que ahora vemos completamente libres no era así, no era tan así en origen. Eso las fotos lo demuestran, ¿eh? Hasta el año 40, 40 y tantos, pues se mantienen muy puras las formas, ¿no? En el momento en que se deja de hacer esa poda anual, ese recorte severo, ¿no? Para mantener esa pureza que también tiene que ver con las formas del Art Déco, y lo vemos también con otras plantas del jardín, como, bueno, que es una cosa muy de los años 20, ¿no? Esos macetones que en realidad son tinajas, ¿no? Con cactus. Hay una planta más Art Déco que un cactus. Pues eso se pretendía llevar también a la estética del ciprés libre. Y bueno, pues ahora tenemos una serie de problemas que se derivan de ahí y de la vejez natural del jardín. La pregunta que ha hecho esta señora me parecía muy interesante porque ese planteamiento desde el punto de vista botánico, ¿no? de las especies, ¿no? Que Pepe ha dicho, pues, claro, el ciprés básicamente, ¿no? Ciprés, casi desde el principio, y esto lo vemos, yo creo que en aquel cuadro no se ve todavía, ¿eh? Aquel cuadro debe ser es el patio de Venus, debe ser como de 1910, no sé, 20 y pocos, 25, una cosa así, con el jardín ya construido, con las plantas ya grandes y tal, y ahí quizá no se aprecia, pero en fotos de 1930 ya se ve que los bajos de los cipreses, aunque se plantaron muy cerca unos de otros, que eso ha generado también problemas, es decir, la distancia entre un ciprés y otro en una topiaria es una, claro, y cuando se dejan libres, ¿no? Debe ser otra, pero ya dio problemas casi desde el principio y hubo que replantar en los bajos para que esas pantallas verdes se mantuvieran con ese brillo que tienen ahí, como decía antes Pepe, otras plantas, y fue boj lo que se puso. ¿Qué ocurre? Que el boj tiene unas necesidades de agua muchísimo mayores que las del ciprés, ¿no? Y además no se adapta muy bien a esta climatología, ¿no? Es una planta atlántica, digamos, ¿no? o del norte. Entonces, ahí hubo una serie de contradicciones desde el principio. Yo creo que también porque era un poco un experimento, es decir, se estaba sirviendo de la jardinería tradicional granadina, ¿no? Incluso con las formas, ¿no? Esa glorieta. Que hay que ver la glorieta en las fotos de 1930, pues es una cosa alucinante lo que se podía hacer con esos recortes, ¿no? Una maravilla. Y claro, 100 años después es muy difícil mantener esa forma. Imposible. ¿No? Entonces, sí, una utilización de las formas, de los recursos, de las plantas, de la jardinería tradicional, pero también esas novedades, ¿no?
de hacer esas pantallas de ciprés y tal, metiendo una planta que no es autóctona de aquí, pues generó problemas desde el principio. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Vale, yo tenía alguna... Ah, perdón. No, me refería entonces un poco a lo que al final él ha dicho, que no se pensó el jardín para un tiempo más largo, se pensó a corto plazo, porque al final un poco le has dado la razón. Eso me ha parecido, perdón. Ay, ahora. Sí, se le ve por la tele. El problema es la grabación, perdón. Yo creo que no, Pepe. Yo creo que el jardín se pensó para que durara todo lo que pudiera durar. Y hay una cláusula en el testamento de Rodríguez Acosta que no se cita, se citan otras, naturalmente, donde dice cuáles son los objetivos de la fundación, ¿no? Cuando instituye la fundación en su testamento, hay una cláusula en la que dice, fíjate que como es la casa, como es el estudio y lo que contiene. Y sin embargo solo se refiere al jardín cuando dice que no se cambie nada del jardín. Dice, el primer objetivo de la fundación que instituyo es la conservación del estudio y de su jardín. Lo dice con toda claridad, con las palabras que yo estoy diciendo ahora. Y dice que no se cambie nada del jardín. Hay una cuestión, luego hablamos tranquilamente, porque si no vamos a monopolizar el tema, pero la cosa no funciona así, no funciona así. Pero una cosa es conservar el jardín, vamos a ver. Cuando tú tienes un chalet y te haces un jardín, tú lo haces para ti. Y no calculas normalmente qué puede pasar dentro de 50, 70 años, porque no forma parte de tu cabeza. No forma parte de tu cabeza. Sin embargo, los jardineros modernos, ecólogos, etcétera, etcétera, sí piensan en el futuro. Y tú has puesto un ejemplo en el tema de las plantas que se ponen para hacer las paredes. Existen tradiciones. La tradición local granadina es poner 4 cipreses por metro. Eso un jardinero moderno te diría que es una locura, porque son muchos, porque no caben, porque no van a crecer bien. Sin embargo, la tradición te dice que 4. ¿Qué es lo que pasa? Que tú lo haces y en un futuro tienes problemas. Y tú pones un árbol y el árbol crece por encima de tu voluntad, de tu pensamiento, de tal. Tú puedes mantener la altura, la forma, con recorte, con tal, hasta cierto punto, pero las raíces van a crecer. Y las raíces te van a generar problemas. Y de hecho te están generando problemas. O sea, no digamos ya de que el jardín que tenemos hoy es la caricatura del jardín de José María Rodríguez Acosta. Tú te vas al Paseo de la Monja y el Paseo de la Monja era un paseo de cipreses, un paseo mortuorio. Hoy no lo es. ¿Por qué? Porque de 12 cipreses quedan 3. Y no puedes hacer la lectura de un paseo mortuorio. O sea, los jardines envejecen y son un problema que hay que resolver. Vías de solución varias. Y ninguna perfecta. Vamos a no hablar mucho nosotros, porque aparte nos conocemos. O sea que sobre la voluntad del pintor acerca de la duración que tenía que tener ese jardín, la propia institución de la fundación, como legado testamentario, te está diciendo que quiere que permanezca y quiere que perdure. Lo ha hecho para que dure todo el tiempo posible. Otra cosa es que las plantas, como seres vivos que son, tengan una duración y una evolución, ¿no?, en sus formas. Pero como voluntad de que el jardín debía permanecer y con esa específica petición de que no se cambie nada del jardín, es que, no, como tú has dicho, es que no le importaba un pito lo que pasara dentro de 40 años. No. Ahí está su testamento, que no dice eso, Pepe. Yo sí tenía una llamada contestada. Te iba a preguntar que con nuestro jardín con más de 100 años, ¿cómo lo ves? Pues ya no te la hago. No, pero hay una que sí. Mira, en España, ¿con qué jardín podríamos comparar este nuestro?
¿Hay algo comparable? Ni en España ni fuera de España. O sea, este es un jardín extraordinariamente singular. Extraordinariamente singular. En líneas de modernidad estética, de artistas, de tal, en Italia, Francia, Portugal, hay ejemplos. Pero cada uno singular. Y la mala fortuna que tuvo el jardín moderno en España es que duró poco tiempo, fue aplastado estéticamente por el jardín regionalista. Hay algunos ejemplos, cosas que hizo Rubió Tudurí en su primera época, y luego jardines con la dificultad de ser reconocidos como jardín. Por ejemplo, cosas que hizo el Gatepac, que eran muy funcionalistas, un edificio, unas praderas, unos árboles para dar sombra, y eso no tiene la artisticidad que los amantes convencionales del jardín les permite reconocer eso como un jardín. Y sin embargo lo era. Y les interesaba el jardín en el Gatepac. Y tenían un jardinero de cabecera, que era Artur Rigol, que hacía moderneces. Pero claro, cada modernez iba por su cuenta, no hay nada que se le parezca. Y desde luego tampoco en Italia. La marquesa de Casavaldes, bueno, esfuerzo encomiable, pero decir que esto es un jardín italiano es, pues esas vulgaridades que pueden quedar bien, pues tú tiras una piedra, bueno, ¿y quién dice que no? Pues, sí, un jardín italiano, ¿por qué no? Pero esto es un jardín muy singular. Me quedo con esa palabra, singular. Don Fernando. Perdón. Muy buenas, a los 5 en este caso, que aquí te han incorporado. Bueno, quería hacer una pregunta relativa a esto último que habéis comentado. Como documentalista de la Fundación Docomomo Ibérico ahora en la provincia de Granada, se están registrando ahora los jardines. Ricardo Hernández presentó entre las propuestas para en la provincia de Granada ese registro, el jardín de la Fundación, y lo echaron atrás, no aceptaron ni este ni el... Claro, son cosas muy diversas, pero al final todas... Pues una comisión técnica, que es la que decide en la Fundación, sí, en Docomomo, que es la que decide lo que sí, lo que no. A lo que voy es que vamos a volver otra vez a presentarlo y un poco la intención, bueno, pues es documentarlo y defenderlo. Efectivamente estamos hablando de temas, pues que es un jardín moderno, ¿no? Y que implica que no sea simplemente... el periodo histórico en el que, porque un jardín tiene una vida, estamos hablando, ¿no? Pues de 100 años y creo que además este se empezó a gestar mucho antes casi de que empezasen las primeras obras, ¿no? Al final había unas preexistencias, una topografía, Entonces, pues un poco la pregunta es esa y por otro lado lanzar ese anzuelo pues para pediros ayuda, ¿no? Para un poco defender y conseguir que el jardín forme parte del registro. Quería comentar que quedaron atrás 3. El patio de Machuca, de Torres Balbás en la Alhambra. También es verdad que yo creo que estuvo mal documentado porque me llamó la atención que ponía como que su autor había sido Ana Sagasti. Creo que no, que quiero decir que hay que defender, ¿no? Que un poco el jardín es el pintor y ya luego... ¿El qué, perdón? Los que hicieron la ficha dijeron que era Ana Sagasti el jardín. Como había que poner un arquitecto, tienen que entrar, en fin, una serie de cosas que por eso quiero que me ayudéis un poco a documentarlo, a defenderlo y a registrarlo. Y un poco eso, pues ver que es muy difícil, ¿no? Saber que es un jardín moderno y cómo se defiende y qué argumentos hay que darle. Hablando un poco de estilo, que es muy difícil, ¿no? Cuando no hay realmente un estilo. Los jardines de las viviendas en la Plaza de los Campos, de José María García de Paredes, es el tercero. Así es que ahí os lanzo el anzuelo para que me ayudéis un poco para los 3. Son muy diversos, muy distintos y a preservar. Docomomo Internacional, en la época en que Maristela era la presidenta, pues tenía la fortuna de que el marido de Maristela, Franco Panzini, es uno de los mejores especialistas en jardines que hay en el mundo. Buen amigo. Franco intentó que Docomomo se abriera al tema de jardines
y no lo consiguió, aquello quedó en nada. Docomomo Ibérico me invitó a presidir una mesa que se hizo online, porque era en la pandemia, sobre el tema del jardín moderno en España y qué podía hacer Docomomo con eso. Invitaron a varios arquitectos cercanos al mundo del jardín, cuya postura, de los 6, salvo uno, a mí me pareció demencial. Para ellos el jardín moderno en España era lo que hacía Bintuisen y cosas así, es puro regionalismo, que es como decir que Docomomo debe cuidar los edificios de Aníbal González. Es otra cosa. No le quita mérito a Aníbal González, pero el tema de Docomomo es otro. No es el regionalismo ni el nacionalismo estético. Y aquello quedó en nada. Y me alegro de que hayan retomado el tema de jardines. El problema es que para hablar de jardines hay que saber de jardines. Y para saber lo que es un jardín del movimiento moderno o sus alrededores, esto no es un jardín del movimiento moderno, pero sí de sus alrededores, hay que saber de historia de jardín. Y que alguien haya rechazado como de interés de protección, atención, etcétera, este jardín dentro de Docomomo Ibérico es no tener ni idea. He hablado con claridad. He hablado con claridad. Sobre la trascendencia del edificio como elemento arquitectónico, ¿qué importancia tiene desde el punto de vista patrimonial? Bueno, yo creo que el edificio es tan singular que a nadie se le escapa el valor que tiene tan importante que ya se le reconoció desde el punto de vista patrimonial al declararlo bien de interés cultural, además en un momento muy temprano, ¿no? Yo creo que aquí, de todas formas, este edificio tiene una doble singularidad, siempre desde esa perspectiva patrimonial. Una sería el propio valor arquitectónico que tiene el edificio, es decir, yo destacaría el valor arquitectónico y el valor paisajístico, ¿no? Pero el valor arquitectónico en tanto, bueno, para empezar, no se trata de un edificio de los que podamos encontrar en muchos sitios. Quiero decir, no hablo ya de su imagen y de su aspecto, sino como uso. Es decir, estamos hablando de un taller de un pintor. Es decir, eso ya le confiere un valor excepcional. Es decir, no sé si en Granada hay algún otro proyecto específico para algo así, ¿no? Pero sí entra un poco en relación con todo este movimiento de las vanguardias que hacen que se empiecen a considerar los espacios de trabajo, ¿no? para los artistas. Esa singularidad tipológica además sobrepasa a lo puramente arquitectónico, un edificio con unas líneas totalmente depuradas, de un estilo inclasificable. Me venía a la mente cuando hablabas la referencia que hace este hombre, este crítico Juan de la Encina en su artículo en La Voz, ¿no? En el año 27, que lo clasifica como de estilo moro-greco-latino. Y bueno, eso ejemplifica un poco la singularidad arquitectónica que tiene. Y el valor patrimonial relacionado con el paisaje innegable, no solo por la cualidad de ser un edificio que te traslada inmediatamente al paisaje, ¿no? Yo creo que es muy difícil entrar por esa puerta y no seguir caminando, ¿verdad? Atravesar hasta la terraza y asomarse, es decir, tenemos un poco también esa debilidad por atrapar la ciudad desde la altura, y en este edificio eso se produce, y luego de incorporar un jardín extraordinario que además entra dentro de la configuración espacial como un elemento más de su arquitectura. Es decir, es muy difícil poder entender este edificio sin los jardines sin el edificio, y es más cuando uno ve tiene una vista de la ciudad, ¿no? Del edificio en su totalidad, no es capaz a veces de discernir lo que es un elemento que envuelve una habitación a un elemento que envuelve un jardín. Es decir, eso me parece que es algo, también una cualidad que tiene bastante interesante. No sé si contesto.
en relación a que todo, incluso el propio jardín, encierra un lujo austero. Hay como una connotación de lujo máximo por la calidad de los materiales, pero al mismo tiempo de austeridad, de elegancia formal, que hace que todo sea sobrio, pese a que es megalómano, sin duda alguna. Pero luego esos espacios recogidos que tiene genera también espacios de intimidad que hace que la elegancia y ese intimismo pues tenga esa dualidad, ¿no? Entre lo que supuestamente es suntuoso y lujoso, como obviamente todas las piezas que vemos y los materiales constructivos, pero esa elegancia que termina siendo pues algo minimalista incluso, ¿no? En algunas ocasiones. Estoy de acuerdo, pero sobre algo que acabas de decir, ¿no? Sobre la calidad de los materiales, ¿no? La primera vez que yo vine a la fundación debía tener como 20 años, una cosa así. No vine a conocer la casa, vine a investigar en el archivo del Instituto Gómez Moreno y me asomé al jardín. Y tuve la impresión que voy a relatar ahora. Bueno, claro, el asombro ante esa maravilla, y me chocó una cosa. Mirando las esculturas que hay en el jardín, hay esculturas romanas del siglo I, hay un cenotafio renacentista, hay mármoles, hay cosas verdaderamente de una calidad ya no solo material, sino por su valor histórico, ¿no? Muy notable. Y eso convive con copias, unas que tú mencionabas antes, ¿no? La cantoría de Donatello, que es un vaciado de cemento, y otras, ¿no? O una reproducción de la Venus Itálica de Antonio Canova, de mármol, sí, pero una reproducción conocidísima, que está en todos los manuales de la historia del arte, como la cantoría de Donatello. Yo solo quiero hacer esta reflexión, que es la que yo hice en aquel momento, y dejarla en el aire. ¿Por qué alguien con la capacidad económica que tenía Rodríguez Acosta, que no tenía ningún problema, no ya solo por el dinero, sino por la posibilidad de encontrar en el mercado obras de gran calidad material y de gran antigüedad, sí quería, ¿por qué mezcló de esa manera tan novedosa pero sorprendente copias con originales? Eso ocurre en el jardín y ocurre también aquí y en la biblioteca muy especialmente. La idea de suntuosidad, de lujo austero, ¿no? Que tú decías, que no es tan austero en el interior, es un poco engañosa, porque no hay tantas piezas antiguas. Lo que hay es una idea de lujo muy bien equilibrada, digamos, con piezas que son reproducciones. Eso tiene posibilidad de diversas lecturas, y ahí lo dejo. ¿Hay alguna pregunta más? Pues yo no sé cómo lo veis, si pasamos, como dicen, pasamos al jardín. Yo sí quería decir una cosa sobre la fama del jardín hoy. O sea, es absurdamente sorprendente que el jardín no apareciera, después de la Guerra Civil, no aparezca en los libros de jardinería, los manuales, etcétera. Este jardín pasa al olvido. En un hábitat que coordinó Rubio Tudurí aparece, pero Rubio Tudurí era santo varón y sabio. Entonces meter la fundación era lógico. Pero perdió notoriedad, perdió relevancia. Algo se está recuperando ahora, curiosamente del mundo de los arquitectos, no de los paisajistas y jardineros. En la historia última que salió en 3 volúmenes del jardín en España, le dedican 5 veces más al jardín de Sorolla que a este, cosa que es una apreciación libre.
una apreciación libre, cada uno es muy dueño de que le guste más el chocolate amargo que el dulce, o sea, pero vamos, que es un signo. A partir del libro de Moneo es cierto que, sobre todo en el mundo de la arquitectura, este sitio volvió a coger cierta fuerza, pero todavía es un perfecto desconocido entre los aficionados al mundo de la jardinería y de los jardines históricos en España, y no os digo en el extranjero. Para terminar, aquí hicimos en 2000, no sé, el curso sobre jardines en el tiempo de la vanguardia. Por ahí puede ser. Vinieron gente de Serralbo, vinieron de Villanoalles los que lo habían restaurado, o sea, vino gente de primerísimo nivel. Vino Luigi Sangheri, que en ese momento era presidente de la parte de ICOMOS del Comité de Jardines. Y vino Monique Moser. Monique Moser, como no va a haber esto, diré la gran dama de los jardines en Europa. Si lo ve, me mata. Y cuando entró por el museo al patio de Venus, alguna vez lo refirió, se quedó estupefacta, empezó a andar para atrás, me miró y me dijo, ¿cómo nadie me ha hablado de esto? O sea, que un sitio como este sea desconocido es incomprensible y un serio problema que hay que resolver, y lo tenéis que resolver vosotros. ¿Vamos al jardín?